La enorme nave Imperial Scout emergió del hiperespacio en el borde del sistema solar, su casco de metal oscuro que se extendía por 3 kilómetros de largo reflejaba la luz del sol distante mientras se movía silenciosamente hacia el tercer planeta desde el sol. El comandante Thomas estaba de pie en la ventana de la estación de defensa orbital de la Tierra, su rostro curtido no mostraba emoción mientras observaba la nave alienígena acercarse a la estación. Los sensores habían detectado la llegada de la nave hace horas, lo que activó los silenciosos pero eficientes protocolos de defensa de la Tierra. Están exactamente donde esperábamos que estuvieran, dijo el almirante Rogers caminando junto a Thomas. Ambos hombres se habían entrenado para este momento durante décadas, parte del programa de preparación secreto de la Tierra. El año era 2145 y la humanidad se había extendido por su sistema solar. Marte albergaba colonias prósperas bajo sus enormes cúpulas ambientales, mientras que las estaciones de investigación submarinas de Europa estudiaban los vastos océanos de la Luna, pero la Tierra había mantenido ocultos sus logros más significativos sabiendo que este día llegaría. La nave imperial transmitió su primer mensaje a través de todas las frecuencias. Saludos gente de la Tierra, representamos al Imperio Galáctico, una coalición pacífica de 10.000 mundos, venimos ofreciendo amistad y avance en los Estados Unidos. La cámara subterránea del Consejo de Defensa debajo de las montañas rocosas, líderes militares y políticos de las Naciones Unidas de la Tierra se reunieron en las cámaras, las pantallas holográficas mostraban la posición de la nave imperial y las especificaciones recopiladas por la tecnología de escaneo cuántico de la Tierra. Están mintiendo, dijo el general Williams con las manos entrelazadas detrás de la espalda, nuestros monitores del espacio profundo los han visto absorber 12 civilizaciones. En los últimos 5 años, ninguna permaneció verdaderamente independiente. El Consejo había pasado años estudiando el patrón de expansión del imperio, ofrecerían tecnología, avances médicos y acuerdos comerciales una vez que un mundo aceptara. Los asesores imperiales tomarían gradualmente el control de industrias y recursos clave dentro de una década. El planeta no sería más que otro centro de recursos imperial, el embajador del imperio apareciendo como un holograma. La cámara del Consejo se mantuvo erguida y humanoide, su piel plateada y sus ojos blancos puros lo marcaban como diferente, pero su sonrisa diplomática era universal. Le ofrecemos un avance más allá de sus sueños, dijo suavemente, su especie ya no necesita luchar sola. El presidente del Consejo, Robert, mantuvo su rostro neutral. Apreciamos su oferta, embajador, sin embargo, la Tierra y sus colonias están satisfechas con nuestra independencia. La sonrisa del embajador no vaciló, pero sus ojos se endurecieron. Tal vez usted malinterprete, el imperio no se toma bien el rechazo. Le ofrecemos integración pacífica ahora o hizo una pausa significativa. Tenemos otros métodos. ¿Es que una amenaza? El embajador Robert preguntó con calma. Simplemente una declaración de hechos. Tienes 24 horas terrestres para reconsiderar. El imperio no ofrecerá el doble del holograma. Desapareció en órbita. El comandante Thomas activó la red de defensa oculta de la Tierra. Los satélites cuánticos camuflados armados con armas diseñadas a la inversa a partir de naves alienígenas estrelladas encontradas hace décadas se movieron a su posición en Marte. Enormes puertas de hangar escondidas bajo el suelo rojo comenzaron a abrirse revelando naves que la humanidad había construido en secreto. Nos han escaneado varias veces. El almirante Rogers informó que sus sensores muestran exactamente lo que queremos que vean: una fuerza espacial primitiva, estaciones orbitales básicas. Nada que pueda desafiarlos. El Consejo votó por unanimidad. La Tierra no se inclinaría ante las demandas imperiales. A medida que se acercaba la fecha límite de 24 horas, el presidente Robert transmitió la respuesta de la Tierra. El sistema solar rechazó su oferta. Declaramos nuestro espacio soberano y cercano a las fuerzas imperiales. Cualquier violación será respondida con la fuerza apropiada. La siguiente transmisión del embajador imperial crepitó con rabia apenas contenida. ¿Te atreves a rechazar al imperio? Tus armas primitivas no pueden esperar igualar nuestro poder. Esta es tu última oportunidad. Sométete o enfréntate a la extinción. Presidente Robert se mantuvo erguido con su voz firme. Hemos tomado nuestra decisión. La Tierra declara que no hay entrada para el Imperio Galáctico. Esto no es negociable. El holograma del embajador se desvaneció. Las alarmas sonaron en todo el sistema solar. La nave de exploración imperial había lanzado cazas que comenzaban lo que pensaban que haría. Sería una simple demostración de fuerza. No esperaban que los escudos cuánticos de la Tierra aparecieran alrededor de cada ciudad y colonia importante.
No estaban preparados para los sistemas de armas avanzados que surgieron de sus escondites y ciertamente anticiparon la flota masiva que surgía de Marte. Naves impulsadas por tecnología que igualaba o superaba a la suya. El Imperio había cometido un error crucial. Asumieron que la Tierra era joven, débil y no estaba preparada. No se dieron cuenta de que la humanidad había pasado el último siglo preparándose para este mismo momento. La batalla por la independencia de la Tierra estaba a punto de comenzar. El capitán de la nave Imperial Scout observó con incredulidad cómo emergían las defensas ocultas de la Tierra. Lo que sus escaneos habían mostrado como satélites primitivos transformados en plataformas de armas avanzadas. La mano de 4 dedos del capitán tembló cuando envió una transmisión de emergencia a la flota más cercana del Imperio. En las profundidades del Océano Pacífico, la instalación secreta más grande de la Tierra cobró vida. La instalación conocida como The Point Alpha se extendía por millas bajo el lecho marino. El director James caminó por su centro de control principal y observó cómo miles de pantallas se iluminaban con datos de batalla. El protocolo Gin Omega ordenó a su alrededor. Los técnicos activaron sistemas que había esperado décadas por este momento. Lanzó el ICE, el secreto mejor guardado de la Tierra. No eran sus armas o escudos, era la red de inteligencias artificiales desarrolladas en absoluto secreto. Estos ICE habían sido diseñados específicamente para contrarrestar la tecnología alienígena, su existencia oculta detrás de capas de encriptación cuántica en órbita. Los cazas imperiales encontraron su primera sorpresa: sus sistemas de orientación fallaron repentinamente. Confundidos por señales fantasma que parecían venir de todas partes y de ninguna parte, los pilotos de los cazas se encontraron disparando al espacio vacío mientras las plataformas de defensa de la Tierra los eliminaban uno por uno. ¿Cómo es esto posible?, exigió el capitán imperial viendo a su escuadrón de cazas disolverse en el caos. Su tecnología era primitiva. Hace horas, debajo de la superficie marciana, la general Lisa monitoreó la batalla desde otro centro de comando oculto. Lanzó el enjambre. Ordenó. Miles de pequeños drones autónomos emergieron de silos ocultos en la superficie de Marte. Cada dron era apenas más grande que una pelota de baloncesto, pero llevaba armas que podían perforar escudos imperiales. La nave Imperial Scout intentó retirarse, pero se encontró atrapada por campos gravitacionales invisibles generados por estaciones ocultas en el cinturón de asteroides. La Tierra había convertido todo el sistema solar en una red de defensa masiva. El Imperio pensó que pasamos el último siglo luchando entre nosotros. La general Lisa le dijo a su personal que nunca nos dimos cuenta de que nos estábamos preparando para ellos en la base lunar Alpha. El Dr. Mark activó la red de comunicación cuántica. Este sistema, oculto a la detección imperial, conectó a todos los puestos de avanzada y naves humanas en el sistema solar. A diferencia de las comunicaciones imperiales, no podía ser interceptado o bloqueado. Todas las unidades están listas. Anunció al Consejo de Defensa Unido que la línea de defensa de Júpiter está activa. La base Europa ha encendido sus generadores de antimateria. El Consejo observó cómo se revelaba la verdadera fuerza militar de la humanidad. Enormes naves de guerra emergieron de los hangares subterráneos de Marte. Sus cascos estaban hechos de materiales que absorbían los escaneos enemigos. Las plataformas de armas ocultas en el cinturón de asteroides de la Tierra activaron sus sistemas de orientación, guiadas por una IA que podía predecir las tácticas imperiales. El presidente Robert se dirigió a la sesión de emergencia de las Naciones Unidas de la Tierra. Durante más de un siglo mantuvimos oculto nuestro verdadero progreso mientras mostrábamos a la galaxia nuestros conflictos y divisiones. Nos unimos en secreto mientras veían nuestras estaciones espaciales primitivas. Construimos una red de defensa en todo nuestro sistema solar en órbita. El comandante Thomas dirigió la batalla espacial desde su verdadero centro de comando escondido detrás de proyecciones holográficas. La estación de defensa orbital que el Imperio había escaneado eran señuelos. Las estaciones reales existían en el espacio cuántico, parcialmente fuera de la realidad normal. Lanzar la gravedad. Minas que ordenó en todo el sistema solar, plataformas ocultas, liberaron dispositivos que crearon gravedad localizada, pozos que atraparon a Imperial las naves en su lugar. El capitán de las naves Imperial Scout
Observó con horror cómo los motores de su nave fallaban, sus escudos más avanzados no significaban nada contra armas que no podían detectar o comprender. Su última transmisión al Imperio se interrumpió cuando los amortiguadores de campo cuántico de la Tierra se activaron en las profundidades de las montañas rocosas. El centro de control de IA procesó datos de batalla a velocidades que ningún humano podría igualar. El AS había pasado décadas ejecutando simulaciones de este escenario exacto, desarrollando estrategias para contrarrestar cada posible táctica imperial. Todas las bases ocultas informan el estado operativo. El almirante Rogers informó al Consejo. La base Titán ha activado su red de escudos. Las plataformas Hip Lance de Mercury están cargadas y listas. El Imperio esperaba encontrar una civilización primitiva fácil de conquistar o absorber. En cambio, encontraron una especie que había pasado generaciones preparándose para este momento exacto. Cada avance que los humanos habían hecho en el siglo pasado se había centrado en un objetivo: defender la Tierra de la conquista imperial, mientras la nave imperial Scout deshabilitada flotaba en el espacio rodeada por las defensas reveladas de la Tierra. Se transmitió un mensaje simple en todas las frecuencias. Esto es solo el comienzo. La Tierra está lista. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar y la humanidad acababa de jugar su primera mano. La respuesta del Imperio llegó 3 días después. Una flota de 50 naves de guerra emergió del hiperespacio, sus cascos masivos bloqueaban las estrellas, el rostro del almirante imperial apareció en las pantallas de la red de defensa de la Tierra, su piel plateada brillaba de ira, su resistencia no tiene precedentes y es una tontería. Declaró que ningún mundo ha desafiado al Imperio y sobrevivió, ríndete ahora y podemos mostrar misericordia. En el centro de comando orbital, el comandante Thomas sonrió. Todos los sistemas de defensa siguen como estaba planeado, informó al Consejo, se han posicionado exactamente donde predijimos que la flota imperial se había organizado en la formación de ataque estándar del Imperio como estrategia. El AIS de la Tierra había estudiado durante años antes de que el almirante pudiera emitir su primera orden de ataque. La humanidad atacó la antimateria oculta. Los torpedos lanzados hace días desde Europa detonaron en medio de la formación imperial, las explosiones no estaban destinadas a destruir las naves, crearon pulsos electromagnéticos masivos que abrumaron los escudos imperiales, sus pantallas defensivas están caídas, informó la general Lisa del Comando de Marte. Inicia la operación, golpe de trueno en el cinturón de asteroides, cientos de cañones de riel se activaron simultáneamente, lanzaron proyectiles a casi la velocidad de la luz, cada uno guiados por un enlace cuántico. Es la armadura de la flota imperial diseñada para soportar armas de energía demostró ser vulnerable a impactos cinéticos simples a velocidades relativistas. El almirante se lavó de horror cuando 5 de sus naves más grandes se dividieron bajo el asalto imposible. Gritó: están usando armas de proyectiles primitivas, a veces las viejas formas funcionan mejor. El comandante Thomas murmuró viendo cómo se desarrollaba la batalla, especialmente cuando estaba impulsada por tecnología avanzada. La flota imperial intentó reagruparse lanzando oleadas de cazas. Se encontraron con la siguiente sorpresa de la Tierra: nubes de nanobots autorreplicantes que habían estado sentados en todo el espacio de batalla. Las máquinas microscópicas invadieron sus motores a través de los puertos de escape, desactivando casa tras casa de bases en Mercurio. Enormes colectores solares enfocaron la energía del Sol en rayos coherentes. Las naves imperiales encontraron sus escudos térmicos probados más allá de sus límites a medida que las temperaturas subían a niveles estelares en áreas específicas. Estamos rastreando nuevas firmas hiperespaciales, informó el Dr. Mark de la base lunar. Están pidiendo refuerzos. La voz del presidente Robert llegó a través de la red cuántica. Active los disruptors del hiperespacio, dispositivos ocultos en el cinturón K hiperencendidos, creando un campo que hizo imposible viajar más rápido que la luz dentro del sistema solar. El mayor imperio, la ventaja de su capacidad para atraer fuerzas abrumadoras a Bear había sido neutralizada. La siguiente transmisión del almirante imperial mostró un miedo genuino. ¿Qué son? ¿Cómo tienen estas tecnologías? Somos la humanidad. El presidente Robert respondió simplemente: y nos hemos estado preparando para este momento.
Primero miramos las estrellas. La batalla continuó durante horas. La flota imperial descubrió que sus sistemas avanzados de orientación estaban siendo engañados por fantasmas cuánticos, señales falsas creadas por la red Yi de la Tierra. Sus intentos de adaptarse fueron predichos y contrarrestados antes de que pudieran implementarlos en Marte. La general Lisa observó cómo la formación de la flota imperial comenzó a romperse. No están acostumbrados a luchar contra un enemigo que puede igualar su tecnología. Observó que no tienen estrategias de respaldo. El imperio se había vuelto complaciente durante siglos de victorias fáciles. Habían olvidado cómo enfrentar la resistencia real, pero la humanidad, nacida en un mundo duro y probada por innumerables conflictos, nunca había dejado de prepararse para la pelea definitiva. Desde bases ocultas en Titán, cañones de pulso electromagnético dispararon apuntando a las matrices de comunicación de la flota imperial. Nave tras nave se quedó en silencio, incapaces de coordinar sus acciones. La poderosa formación imperial se disolvió en naves individuales que luchaban por sobrevivir. Envíe el mensaje, ordenó al presidente Robert a través de todas las frecuencias. La Tierra transmitió su declaración. Esta es su única advertencia. La autoridad del imperio no es reconocida en el sistema solar. Retírese ahora o será destruido por completo. El almirante imperial, viendo a su poderosa flota ser desmantelada sistemáticamente por un enemigo que había subestimado, dio la orden de retirarse. Las naves sobrevivientes, menos de la mitad de su número original, se alejaron cojeando de la Tierra. En la cámara del consejo, el almirante Rogers se volvió hacia el presidente. Robert, volverán, dijo en voz baja. Sí, Robert respondió, pero la próxima vez sabrán a qué se enfrentan. El imperio nunca ha fallado en conquistar un mundo antes. Esto cambia todo en el sistema solar. Las defensas ocultas de la humanidad permanecieron vigilantes. La primera batalla se ganó, pero la guerra solo había comenzado. El imperio había cometido su primer gran error de cálculo en siglos. Estaban a punto de cometer muchos más. 3 semanas después de la primera batalla, los sensores cuánticos de la Tierra detectaron una enorme armada imperial reuniéndose en el borde del sistema solar. Más de 300 naves capitales reunidas, apoyadas por miles de naves más pequeñas de su puesto de mando en el cinturón de asteroides. El comandante Thomas estudió la pantalla holográfica de la flota de reunión. Habían traído suficiente potencia de fuego para destruir una docena de mundos. Notó que bueno que no eran una docena de mundos. El almirante Rogers respondió: somos la humanidad. Inicia la operación Avalancha en lo profundo de Sirius, el objeto más grande en el cinturón de asteroides. Motores de fusión que habían permanecido inactivos durante décadas rotó la vida. Todo el planeta enano comenzó a moverse siguiendo su curso, cuidadosamente calculado por la red de ojos de la Tierra. El comandante de la flota imperial, el gran almirante Rex, observó con leve curiosidad cómo sus sensores detectaban movimiento en el cinturón de asteroides. Están tratando de usar asteroides como armas. Se burló de las tácticas primitivas, pero esa fue solo el comienzo. En el cinturón de asteroides, cientos de objetos grandes comenzaron a cambiar sus órbitas. Cada uno había sido ahuecado hace años, lleno de motores y guiado por computadoras vinculadas cuánticamente. Señor, un oficial imperial informó que estamos detectando firmas de energía inusuales de Marte. La superficie del planeta rojo pareció ondular cuando se abrieron enormes puertas de bahía en sus llanuras desérticas. Astilleros ocultos construidos en las profundidades bajo tierra durante décadas se revelaron. Miles de naves emergen, cada una más pequeña que las naves imperiales, pero mucho más maniobrables. Imposible. Rex susurró que su capacidad industrial no podría haber ocultado esto, pero la humanidad había ocultado mucho más de la luna de Júpiter, Europa. Enormes capas de hielo se abrieron revelando fábricas de submarinos que habían estado produciendo armas y naves durante años. La superficie congelada había ocultado sus firmas de calor de los escaneos imperiales. Todas las unidades ejecutan el patrón de defensa. La general Delta Lisa comandó desde Marte. La flota humana se dividió en grupos más pequeños, cada uno moviéndose para proteger los asteroides acelerados. La flota imperial lanzó su primer ataque, rayos de energía lo suficientemente poderosos como para romper planetas. Al atravesar el espacio, se encontraron con los escudos cuánticos de la Tierra, que no solo bloquearon los ataques, sino que redirigieron la energía hacia las naves imperiales. Ahora, con la orden C, comandante Thomas, los asteroides revelaron su verdadero propósito. Cada uno se abrió liberando nubes de drones de combate.
Autónomos millones de máquinas cada una guiados por IA se abalanzaron hacia la flota imperial. Sus números son imposibles, gritó Rex mientras su pantalla mostraba el enjambre que se acercaba. ¿Dónde escondieron todo esto? En todas partes. La voz del presidente Robert se escuchó en todas las frecuencias. Escondimos nuestra fuerza en todas partes mientras observabas nuestras luchas en la superficie. Este sistema solar no es solo nuestro hogar, es nuestra fortaleza. La batalla estalló en todo el sistema. Las naves imperiales se encontraron luchando contra enemigos que no podían atacar de manera efectiva. Las naves humanas entraron y salieron del espacio normal. Sus impulsores cuánticos los hicieron imposibles de predecir. Desde los anillos de Saturno emergieron plataformas de misiles ocultas lanzando salvas de antimateria, torpedos. Los propios anillos habían sido convertidos en armas. Secciones de hielo y roca aceleradas a velocidades devastadoras por impulsores de masa construidos dentro de las lunas del planeta. Señor, un oficial imperial le informó a Rex que estamos perdiendo contacto con nuestras unidades avanzadas. Algún tipo de campo cuántico está interrumpiendo nuestras comunicaciones. La interrupción venía de Titán, donde los transmisores cuánticos masivos crearon zonas de comunicaciones apagón. Las naves imperiales, incapaces de coordinar sus acciones, se encontraron aisladas y vulnerables. EARS, ahora moviéndose a una velocidad significativa, comenzó a romperse como estaba planeado. Cada fragmento había sido diseñado con precisión, conteniendo más drones, armas y sorpresas. La flota imperial se encontró en medio de una tormenta de meteoritos artificial. Cada pieza de arma guiada han convertido todo su sistema solar en un arma. Rex se dio cuenta demasiado tarde de que su poderosa flota estaba siendo destrozada no por una sola arma poderosa, sino por innumerables pequeños ataques que venían de todas las direcciones. Las fuerzas de la Tierra presionaron su ventaja. Las naves humanas más pequeñas y ágiles se lanzaron entre las naves imperiales. Sus armas con punta cuántica perforaron escudos supuestamente impenetrables. Los enjambres de drones se infiltraron a través de las brechas del casco, inhabilitando naves desde dentro del imperio. Pensaron que simplemente podrían abrumarnos con números. El almirante Rogers observó desde la seguridad de la base lunar. Nunca entendieron que pasamos un siglo convirtiendo cada roca, cada luna, cada pieza de nuestro sistema en parte de nuestra defensa. La batalla no había terminado, pero su resultado se estaba volviendo claro. La humanidad no solo se había preparado para defender la Tierra, habían armado todo su sistema solar. La flota más grande del imperio estaba aprendiendo una dura lección. A veces el arma más letal es la preparación. Mientras los restos de la Armada Imperial se retiraban del sistema solar, el Consejo de Defensa Unido de la Tierra se reunió para su plan más ambicioso hasta ahora. Había llegado el momento de llevar la lucha al imperio. La flota furtiva Alfa informa que está lista. El comandante Thomas anunció que, escondida en la atmósfera de Neptuno, las naves más avanzadas de la Tierra esperaban. Estas naves, diseñadas para operaciones en el espacio profundo, incorporaban todos los avances tecnológicos que la humanidad había desarrollado. El presidente Robert se paró frente al mapa holográfico del espacio Nomo. Durante un siglo vimos, aprendimos, ahora le mostramos al imperio que no son los únicos que pueden proyectar poder a través de la galaxia. La flota furtiva emergió de las nubes de Neptuno. Sus unidades cuánticas se activaron a diferencia de las naves imperiales que atravesaron el espacio con ventanas de hiperespacio visibles. Las naves de la Tierra se deslizaron entre el tejido de la realidad sin dejar rastro de su paso a las profundidades de Marte. La general de comando Lisa monitoreó la operación. La primera ola de infiltrados de IA ha violado las redes imperiales. Informó que creen que es una fluctuación normal del sistema. Las armas digitales de la Tierra ya habían comenzado su trabajo. El ICE, diseñado para imitar el código imperial, se extendió a través de las redes de comunicación del imperio. No destruyeron, aprendieron y esperó. El primer objetivo de la flota furtiva era un mundo de suministro imperial lejos de los sistemas centrales del imperio. Los defensores del planeta nunca detectaron las naves que se acercaban hasta que las fuerzas de la Tierra aparecieron en órbita baja. Atención. Transmisión del Comando Imperial. Capitán Wilson desde la nave de la tapa. Sus defensas están comprometidas. Su comunicador, los iones se cortan, ríndete o enfrenta las consecuencias para demostrar su poder. La flota terrestre activó sus armas de gravedad. Las naves imperiales se vieron sacadas de la órbita. Sus motores eran inútiles contra fuerzas que no podían contrarrestar.
Las instalaciones terrestres perdieron energía cuando los campos cuánticos interrumpieron sus redes de energía. El rostro del gobernador imperial mostró pura conmoción cuando las defensas de su mundo se derrumbaron. ¿Cómo quiénes son ustedes? Somos de la Tierra. Wilson respondió simplemente el planeta que intentaste conquistar. Ahora te mostramos por qué eso fue un error cuando el mundo de suministros cayó. Otras flotas terrestres emergieron del espacio cuántico cerca de diferentes sistemas imperiales. Cada ataque fue preciso, apuntando a instalaciones militares y centros de comunicación mientras evitaba áreas civiles en el Palacio Imperial en el trono. Los informes mundiales de ataques simultáneos causaron pánico. ¿Cómo están atacando en todas partes a la vez? Exigió el Consejo Imperial. Su tecnología no debería ser capaz de esto, pero la mayor arma de la humanidad no eran sus naves ni sus armas, era información. El ICE había mapeado toda la red de defensa del Imperio, encontrando debilidades que incluso el Imperio no sabía que existían. Múltiples mundos imperiales están solicitando comunicación directa, informó el Dr. Mark desde la base lunar. Están pidiendo términos, no de rendición. Pero de la alianza este era el verdadero propósito de la contraofensiva de la Tierra, no destruir el Imperio sino mostrar a otros mundos que la resistencia era posible, que el Imperio no era invencible. En una docena de mundos los movimientos de resistencia subterráneos recibieron paquetes encriptados que contenían las tecnologías defensivas de la Tierra. La red de comunicación cuántica se expandió vinculando a aquellos que se atrevieron a oponerse al gobierno imperial. Las flotas de respuesta imperial se están movilizando. La general Lisa notó que miraban las pantallas tácticas pero no saben qué informes son reales y cuáles son nuestros señuelos de IA. El Imperio se había vuelto demasiado dependiente de su superioridad tecnológica. Ahora que esa tecnología estaba siendo utilizada contra ellos, sus propias redes se estaban convirtiendo en armas en manos de la Tierra. El presidente Robert se dirigió al Consejo. La fase 1 está completa. El Imperio ahora enfrenta lo que más teme, lo desconocido. No pueden predecir dónde atacaremos después porque todavía no entienden cómo luchamos. Las flotas de la Tierra continuaron sus ataques de golpe y fuga, nunca permaneciendo en un lugar el tiempo suficiente para ser atrapados. Cada ataque demostró nuevas capacidades, manteniendo al Imperio fuera de equilibrio e inseguro de la verdadera fuerza de la humanidad. Hemos recibido mensajes de 17 mundos más. El comandante Thomas informó que quieren saber cómo nos las arreglamos. Desafiar al Imperio. Quieren aprender. Esta fue la verdadera victoria de la humanidad, no solo defender su propio mundo sino mostrar a los demás que se podía resistir al Imperio, que la tecnología por sí sola no determinaba el resultado de las batallas. Mientras las fuerzas de la Tierra se preparaban para su próxima serie de ataques, el Imperio enfrentó una terrible realidad. No solo habían fallado en conquistar un mundo, habían despertado una fuerza que amenazaba toda su estructura de poder. La galaxia estaba cambiando y la humanidad estaba liderando la carga. La cámara del Gran Consejo del Palacio Imperial estalló en caos. Los informes de toda la galaxia mostraban que un imperio comenzaba a fracturarse. Los gobernadores planetarios declararon la independencia protegidos por los escudos cuánticos de la Tierra. Las flotas imperiales se encontraron incapaces de responder sus movimientos predichos, encontrados por un enemigo que parecía conocer cada uno de sus movimientos. El imperio ha resistido durante 10.000 años, gritó el alto consejero Marcus. Su piel plateada se sonrojó de rabia. No podemos ser derrotados por primitivos de un solo mundo, pero la evidencia era innegable. En la pantalla holográfica masiva las luces rojas mostraban sistemas en rebelión abierta, mundos marcados en amarillo que habían contactado secretamente a la Tierra para protección. El verde indicaba imperial, los leales, y sus números se reducían diariamente. Otra flota se perdió en el sector Centauri, informó un oficial imperial. Las fuerzas de la Tierra aparecieron desde el espacio cuántico. Desactivaron nuestras naves y desaparecieron antes de que llegaran los refuerzos. La doctrina militar del Imperio, que no había cambiado durante milenios, no tenía respuesta para la táctica de guerrilla de la humanidad. Cada derrota inspiró a más mundos a resistir. Cada rebelión exitosa proporcionó a la Tierra nuevos aliados y recursos. En el centro de comando orbital de la Tierra, el comandante Thomas observó las comunicaciones internas del Imperio con satisfacción. La red de IA había penetrado sus canales más seguros, dándole a la humanidad una visión perfecta de sus enemigos. El creciente pánico. El Consejo Imperial se está dividiendo en facciones, informó al presidente Robert. El partido de la guerra quiere comprometer todo para aplastarnos,
¿La facción de la paz aboga por la negociación y los mundos neutrales?, preguntó Robert, observando y esperando, pero la mayoría está preparando silenciosamente defensas basadas en nuestros diseños. La mayor debilidad del imperio había sido expuesta, su dependencia del control absoluto. Cuando ese control se derrumbó, toda la estructura comenzó a fallar. Mundos que habían sido leales durante siglos ahora cuestionaron su lealtad al mundo imperial. El propio emperador convocó una sesión de emergencia del Consejo en pleno. La antigua cámara diseñada para mostrar el poder imperial ahora se sentía más como un búnker. ¿Cómo no pudimos ver su verdadera capacidad?, exigió un consejero. Porque vimos lo que esperábamos ver, respondió otro. Vimos sus conflictos superficiales, sus aparentes limitaciones. Nunca imaginamos que todo era un engaño cuidadosamente elaborado. La estrategia de la Tierra había sido generaciones en formación mientras parecían divididas y primitivas. La humanidad se había unido en secreto mientras parecía luchar con el vuelo espacial básico. Habían construido una fuerza militar que podría desafiar al Imperio en Marte. El general Lisa recibió nuevos informes de sus sensores del espacio profundo. Las fuerzas imperiales se están retirando a posiciones defensivas, están abandonando sus territorios exteriores, están tratando de consolidar su poder. El almirante Rogers observó, pero eso solo hace que sea más fácil que más mundos se separen. El intento del imperio de parecer fuerte estaba teniendo el efecto opuesto. Cada flota retirada, cada sistema abandonado alentaba más rebelión. La fachada de invencibilidad se había agrietado y las grietas se estaban extendiendo. Una nueva transmisión del Palacio Imperial informó que el Dr. Mark, el emperador, está solicitando comunicación directa con el liderazgo de la Tierra. El presidente Robert compartió una mirada con sus asesores. Este fue el momento en el que habían trabajado no solo para defender la Tierra sino para cambiar fundamentalmente la estructura de poder de la galaxia. El holograma del emperador apareció en la cámara del consejo. Su antiguo rostro mostraba tensión. Sus acciones amenazan la estabilidad de 1000 sistemas. Él declaró que no. Robert respondió con calma: las acciones de su imperio amenazan esa estabilidad. Hace mucho tiempo estamos ofreciendo alternativas a su gobierno. Caos que ofrece caos, ofrecemos elección. Robert corrigió algo que su imperio olvidó que existía. Los informes continuaron inundando en 3 sectores más. Las flotas se habían amotinado, sus tripulaciones cansadas de luchar contra un enemigo que no podían derrotar. Docenas de gobernadores se habían acercado secretamente a la Tierra buscando protección antes de declarar la independencia. El imperio, que había parecido inquebrantable meses atrás, ahora estaba luchando por sobrevivir. Su doctrina militar estaba en ruinas, su estructura política resquebrajándose, su autoridad cuestionada por primera vez en milenios. La facción de la guerra está perdiendo influencia. El comandante Thomas notó monitoreando las comunicaciones imperiales: han perdido demasiadas naves, demasiadas batallas. El factor paz se hace más fuerte cada día. La humanidad no solo se había resistido al imperio, habían cambiado la naturaleza misma de la política galáctica. El mito de la invencibilidad imperial había sido destrozado, reemplazado por la realidad de que, incluso el poder más poderoso podía ser desafiado. El imperio enfrentó su mayor crisis no por la conquista externa sino por el ejemplo que la Tierra había dado. La era del dominio imperial absoluto estaba terminando, una nueva era estaba comenzando y la humanidad tenía razón. Sus primeros capítulos. Un año después del primer desafío de la Tierra al imperio, representantes de cientos de mundos se reunieron en el sistema solar de la humanidad. El enorme centro de conferencias construido en la órbita de la Tierra albergó el primer congreso de Independencia Galáctica. El presidente Robert se paró en el podio central y se dirigió a los delegados de los antiguos mundos imperiales y de los que habían regresado. Permaneció independiente. Los propios representantes del imperio se sentaron en la parte de atrás, su postura una vez orgullosa, ahora sometida. Nos reunimos aquí no para crear un nuevo imperio, declaró Robert, sino para asegurar que ningún imperio pueda volver a amenazar a los mundos libres. Los cambios en la galaxia habían sido profundos. El imperio, una vez que abarcó 10.000 sistemas, ahora controla apenas 1.000. Sus territorios restantes estaban unidos por nuevos tratados, sus fuerzas militares limitadas por un acuerdo internacional. El comandante Thomas, observando desde el centro de seguridad, monitoreaba la red de defensa cuántica que protegía la conferencia. Extraño, reflexionó al almirante Rogers: hace un año intentaron conquistarnos, ahora buscan nuestra protección. La Tierra se había convertido en algo sin precedentes, un mundo que no solo había resistido el poder imperial sino que había ayudado a otros a hacer lo mismo. La tecnología que habían desarrollado en secreto ahora formaba la columna vertebral de una nueva alianza defensiva. La red de defensa galáctica está completamente operativa. La general Lisa informó desde Marte: el sistema de satélites de longitud cuántica y controladores de IA ahora se extendía por cientos
de años luz protegiendo a los mundos miembros de la agresión. El representante imperial se levantó para hablar. Su piel plateada se embotó con la edad y el estrés. El imperio reconoce sus errores, anunció. Aceptamos los nuevos límites y restricciones en interés de la paz galáctica. No fue solo la derrota militar lo que cambió el imperio, fue la comprensión de que toda su filosofía había sido defectuosa. La fuerza a través del dominio había dado paso a la fuerza a través de la cooperación. Las rutas liberadas se están estabilizando. El Dr. Mark informó desde el Consejo Económico. Los mundos libres están desarrollando sus propias industrias que ya no dependen de la tecnología imperial. Esta fue quizás la mayor victoria de la humanidad. No solo habían compartido armas y defensas, habían mostrado a otros mundos cómo volverse verdaderamente independientes. El ejemplo de la Tierra de desarrollo oculto y preparación cuidadosa había creado un nuevo modelo para la soberanía planetaria. La red de IA informa que todos los sectores estables, informaron un técnico de la base lunar. La vasta red de computadoras cuánticas que habían ayudado a derrotar al imperio ahora ayudaron a mantener la paz, monitoreando señales de agresión o acumulación militar. El presidente Robert continuó su discurso. Cada mundo aquí representa una elección, la elección de determinar su propio destino. La Tierra no busca gobernar o controlar, solo buscamos asegurar que la elección permanezca protegida. En el cinturón de asteroides, los astilleros que habían construido la flota secreta de la Tierra ahora producen naves para otros mundos. Cada nave incorporaba tecnología humana y alienígena, símbolos de la nueva cooperación entre especies. 17 mundos más han solicitado unirse a la defensa. El comandante de la red, Thomas, notó que la alianza se fortalecía cada día a medida que los antiguos súbditos imperiales elegían la independencia en lugar de la sumisión. Los mundos restantes del imperio también estaban cambiando. Su rígida jerarquía dio paso a sistemas más democráticos. Su monopolio tecnológico terminó cuando la Tierra compartió avances con todos los mundos pacíficos. La galaxia entra en una nueva era. Robert concluyó que no era una de imperios y súbditos, sino de aliados, y es igual a la conferencia que marcó el final formal de la expansión imperial y el comienzo de un nuevo orden galáctico. La Tierra, una vez elegida para la conquista, se había convertido en la guardiana de la independencia. Desde las bases del mar profundo de Europa hasta las ciudades subterráneas de Marte, la fuerza oculta de la humanidad ahora servía a un propósito mayor. Los preparativos hechos para defender un mundo ahora protegían a cientos. Pensar, el almirante Rogers dijo en voz baja, que pensaban que éramos primitivos porque les mostramos lo que esperaban ver. La lección no se perdió en otros mundos. El imperio había caído no ante una fuerza superior, sino ante una estrategia superior, a una especie que entendía el poder de la paciencia y la preparación. Cuando concluyó la conferencia, las naves de 100 mundos partieron de la órbita de la Tierra. Llevaban consigo no solo tratados y tecnología, sino una nueva comprensión. La verdadera fuerza no residía en la dominación, sino en la voluntad de resistir el imperio que había buscado agregar la Tierra a su colección de mundos conquistados. Había sido transformado por el encuentro. La galaxia nunca sería la misma, y la humanidad, la especie que había dicho no a un imperio, ahora decía sí a un futuro de libertad y cooperación. La historia del desafío de la Tierra se convirtió en leyenda enseñada en mundos de toda la galaxia, prueba de que incluso la mayor potencia podía ser superada por aquellos dispuestos a oponerse a ella. Un nuevo capítulo en la historia galáctica había comenzado.